En este ejemplo vamos a ver el concepto de vida de servicio económica. Y bueno, a estas alturas yo creo que todos y todas habremos tenido la oportunidad de tener algún bien, sea una computadora, un celular, un- una bicicleta, una moto o incluso un automóvil. Y nos podremos dar cuenta que esos bienes tienen una vida de servicio determinada, es decir, no son eternos. Llega un momento en que por más que queramos conservar ese objeto, ese bien, resulta muy complicado, resulta muy difícil. Y eso generalmente está asociado a los costos de mantenimiento o a los costos de reparación que se tienen en estos bienes, los cuales cada año que pasa pues se van haciendo cada vez más grandes. Entonces llegamos a un momento en que ya no es posible reparar esa computadora, ya no es posible reparar esa bicicleta o esa moto, ya que nos sale más caro repararla que a lo mejor comprar una nueva. Bueno, entonces con el ejercicio que vamos a ver a continuación vamos a poder determinar el tiempo de vida económico para un bien, en este caso para un montacargas, de tal manera que con el análisis que vamos a realizar vamos a poder establecer cuál será el tiempo en que deberíamos de conservar ese montacargas para aminorar esos costos de mantenimiento, esos costos de operación, entre otros. Entonces pasamos directamente al ejemplo para determinar, como les estoy comentando, cuál es el tiempo de vida que deberíamos de considerar para este montacargas con el fin de tener los menores costos. Bueno, el ejemplo es el siguiente: como un retador para el montacargas descrito en el ejemplo 1, considere un montacargas eléctrico nuevo que cuesta 20,000, que tendría costos operativos de 6,000 el primer año y un valor de rescate de 14,000 al final del primer año. Para los años restantes, los costos operativos, incluyendo cualquier pérdida de productividad por el mantenimiento, se incrementan cada año en un 25% sobre los costos operativos del año anterior. Asimismo, el valor de rescate declina cada año en un 30% con respecto al valor de rescate del año anterior. El montacargas tiene una vida máxima de 8 años sin reparación mayor del motor. La tasa de retorno requerida por la empresa es del 12%. Determine la vida de servicio económica de esta nueva máquina sin considerar ningún impuesto sobre la renta. Bueno, primero hay que determinar con qué datos contamos. Yo los voy a listar a continuación. Tenemos el dato del costo del nuevo montacargas, los costos de operación y mantenimiento para ese nuevo montacargas, que será de 6,000 el primer año, el valor en libros o valor en el mercado, que será de 14,000 al final del primer año para ese montacargas nuevo. Se va a dar un incremento en los costos del 25%, esto cada año. Y también se va a dar un decrecimiento en el valor en libros, en el valor en el mercado, del 30% respecto al valor en libros del año anterior. El tiempo de vida útil del activo es de 8 años y la TEMAR es del 12%. Todos estos datos obtenidos del texto. Bueno, nos dicen aquí que los costos de operación y mantenimiento, así como los valores del mercado o el valor en libros
del montacargas van cambiando en cada uno de los años. Entonces vamos a calcular primero la evolución que estos costos tienen a lo largo de los 8 años. Bien, entonces vamos a determinar el valor en el mercado o valor en libros del montacargas a lo largo de 8 años y también los costos operativos. Bueno, el valor en libros, el valor en el mercado para el montacargas, una vez que lo compramos, es decir, en el momento en el que lo compramos, pues es precisamente el valor de la inversión inicial, 20,000. Aquí, de acuerdo a lo que nos mencionan, nos dicen que el valor en el mercado de ese montacargas va a disminuir en 30% respecto a su valor en libros del año anterior. Es decir, ese valor en libros del año anterior se le estaría restando un 30%. Lo voy a fijar para dejar inmovilizada esa celda y lo pueda jalar hacia las celdas inferiores. Entonces tenemos que el valor en libros en el año, al finalizar el año 1 será de 14,000, al finalizar el año 2 será de 9,800, así sucesivamente hasta completar 8 años. Al final de los 8 años, el montacargas, que inicialmente cuando lo compramos tenía un valor de 20,000, ahora va a tener un valor de 1,152.96 después de 8 años de uso. Bueno, los costos, estos costos parten de un valor de 6,000 que será en el primer año. Serán estos 6,000 y se van a ir incrementando en un 25% respecto al año anterior. Entonces, la fórmula la armaríamos de esta manera. Sería preciso fijar esta celda para que no se mueva. Entonces, al final del año 1, nuestros costos serán de 6,000, en el año 2 7,500 e irán creciendo en un 25%. Al final, después de 8 años de uso, en el año 8, esos costos serán ya de 28,610. Bueno, lo que necesitamos nosotros saber o determinar para poder establecer cuál es la duración óptima del montacargas, es decir, la duración que nos genere menores costos, sería mediante el cálculo del CAUE para cada uno de los distintos años. Entonces, calcularíamos el CAUE para la duración, o mejor dicho, para el cambio de montacargas en un año. Calcularíamos el CAUE para el cambio de montacargas en 2 años, 3 años y así sucesivamente. Entonces vamos a continuar aquí al lado de esta tabla para obtener primero los costos de capital y también los costos operativos totales, para que a partir de estos obtengamos el CAUE de los diferentes periodos. Bueno, la tabla la vamos a estar completando con los siguientes datos. Bien, entonces para los costos de capital, que son representados aquí mediante la sigla CR, estos forman parte de los costos operativos totales. Entonces vamos a utilizar una función simplificada para su determinación. En este caso estaríamos utilizando la función pago, pero vamos a ponerle el sentido negativo
para que se nos refleje como un valor positivo, aunque ya sabemos que estamos hablando de un costo. Entonces pago nos pide como argumentos una tasa, será la TEMAR. Número de periodos, como lo vamos a hacer año con año, entonces primero nos vamos con el año respectivo, en este caso el 1. Entonces el valor actual va a ser la inversión inicial y el valor al futuro va a ser el valor en el mercado actual, pero con sentido negativo. Entonces será este valor. Aquí va a haber varios valores que tendrán que mantenerse fijos. La tasa, uno de ellos, y la inversión inicial, que aquí funciona como valor actual. Entonces tendremos unos costos de capital en el año 1 de 8,400. En el año 2 la fórmula quedará de esta forma. En el año 3 de esta otra forma. Y así sucesivamente para los demás años. Ahora calculemos el valor presente neto de los costos de operación y mantenimiento. Vamos a utilizar la función simplificada BNA. BNA, la tasa será la TEMAR. Y los valores que para este año pues solamente será apenas este costo. No habrá nada más. Aquí también será necesario que fijemos el valor de la tasa para que no se corra. Así quedaría la fórmula. Para el siguiente año, el año 2, aquí tendríamos que modificar la fórmula, ya que no se estaría solamente considerando este costo, sino también se estaría considerando el costo del año anterior. Entonces quedaría de esta forma. Para que ya pueda jalar la fórmula, tendría que fijar esta celda, la correspondiente al 6000, de tal manera que cuando jale la fórmula se vaya extendiendo este rango de celdas de forma automática. Entonces para el siguiente año, el año 3, quedaría ya comprendidos el año 1, 2 y 3. Para el año 4 quedarían comprendidos los 4 primeros años y así sucesivamente. Para el año 8 ya estarían comprendidos del año 1 al 8. Bien, ahora para el cálculo de los costos operativos totales vamos a tomar como referencia los costos operativos y de mantenimiento y vamos a utilizar la función pago. Y nuevamente, para que se vea reflejado un valor en sentido positivo, iniciamos la función con el signo menos. Pago, la tasa será la TEMAR, que este valor tendrá que quedarse fijo. De una vez lo hacemos así. Número de periodos va a corresponder al del año en particular. Y el valor actual va a ser el que obtuvimos en la celda adyacente, el valor presente de los costos de operación y mantenimiento. Y como valor al futuro, aquí no va a haber valor al futuro, puesto que ahí estaríamos cortando el tiempo. Entonces le tenemos que necesariamente colocar el valor de 0. Y en tipo lo dejamos sin ningún valor. Así nos quedaría para la siguiente celda. Ya nada más sería cuestión de jalarlo. Entonces los costos operativos totales, como vemos, se van incrementando.
Finalmente, para obtener el CAUE de cada uno de los años, vamos a hacer la suma del costo de capital más los costos operativos. Esto nos estaría determinando el CAUE. Y bueno, como podemos ver aquí, el menor CAUE que tenemos es el correspondiente al año 3. Eso nos quiere decir que entonces el estar reemplazando el montacargas cada 3 años resultaría más económico que a lo mejor quedarnos los 8 años con él o otra cantidad diferente. Por ejemplo, si nos quedásemos con el montacargas 8 años, estaríamos acarreando costos anuales de 17,007.70. Si nos quedamos con el montacargas solamente un año, nuestros costos anuales serían de 14,400. Bueno, entonces aquí conviene que el montacargas lo estemos reemplazando cada 3 años, ya que ese periodo de tiempo es el periodo de vida óptimo, el periodo de vida que resulta más económico para reemplazar este montacargas. Bueno, terminamos este ejemplo y continuamos en el siguiente.